Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Sin Filtro. El día de hoy hablaremos sobre el impacto de las redes sociales hasta la actualidad. Soy la entrevistadora Canela Pagüeño. A continuación les presento a los invitados de hoy, quienes son Manuel Rojas González, médico oftalmólogo, Julio Grefa, psicólogo clínico, Matías Márquez, nutricionista y por último, Andy Sánchez, estudiante de Industrias Alimentarias. Pregunta para nuestro psicólogo Julio. ¿Qué papel juega la terapia psicológica al momento de ayudar a un paciente a desconectarse para reconectar con su vida real? Mira, yo suelo decir que la terapia hoy en día no es solo para resolver traumas, sino para aprender a poner límites. Vivimos en una cultura hiperconectada donde el cerebro está bombardeado de estímulos las 24 horas. Estamos tan adictos a la dopamina rápida de las pantallas o al ritmo del trabajo. En este contexto, el papel del psicólogo es el de un entrenador de la atención. La terapia te da el espacio seguro para apagar el ruido exterior y hacer la pregunta incómoda pero necesaria. ¿De qué estás huyendo cuando te conectas tanto? Ayudamos al paciente a tolerar el silencio, a bajar los niveles de ansiedad y a redescubrir el placer de las cosas simples. Una conversación cara a cara, un paseo sin teléfono o simplemente no hacer nada. Desconectarse no es aislarse del mundo, es apagar la pantalla para encender los sentidos y volver a habitar tu propia vida. Primera pregunta para nuestro doctor Manuel. ¿Qué condición causan o problemas en la vista de tus pacientes? Hola a todos. Respecto a la pregunta, las condiciones más comunes que afectan a la visión de mis pacientes son los errores de refracción, como la miopía, la hipermetropía. Y los más vistos en mis pacientes también son el conjuntivitis, que mayormente es frecuente aquí en la ciudad, el síndrome de ojo seco y algunas enfermedades de la retina. Todo esto afecta, todas estas afectaciones pueden provocar la vista borrosa, eh, dolor ocular o pérdida progresiva de la visión. Tal y me acompaña Menganito, no. Hay que tener una entrada con varios elementos que tanto presenten al entrevistado, que el entrevistado se siente importante porque es la figura más importante de la entrevista, pero que también el público se... social y después entrar a una especialidad que le llamamos oftalmología, que es prácticamente una especialidad dedicada completamente a todas las enfermedades y padecimientos de los ojos. Muchos de nosotros, después de hacer oftalmología, nos especializamos más en otras partes específicas del ojo, en la retina, en la córnea, en la úvea, en las partes externas del ojo como los párpados. Entonces son especialidades un poco más enfocadas todavía más en algunas enfermedades de los ojos. El oftalmólogo se encarga de diagnosticar, el oftalmólogo se encarga de tratar y el oftalmólogo se encarga de operar. Básicamente logramos completar todos los esquemas de tratamiento. También muchos de nosotros nos enfocamos en la parte óptica de adaptación de lentes. No. Hay que tener una entrada con varios elementos que tanto presenten al entrevistado, que el entrevistado se siente importante porque es la figura más importante de la entrevista, pero que también el público se enganche y quiera seguir viendo. Por lo tanto, tenemos que ser Bueno, como nutricionista te menciono que sí, definitivamente sí, y creo que es un tema del que deberíamos hablar más. Hoy en día las redes sociales forman parte de nuestra vida diaria y aunque pueden ser una fuente de información, también pueden influir de manera negativa cuando no se sabe distinguir qué contenido es confiable y cuál no. Por ejemplo, es muy común encontrar dietas milagrosas, retos para bajar de peso en pocos días o recomendaciones hechas por personas que ni siquiera tienen formación en nutrición. Muchas personas intentan seguir esos consejos porque quieren resultados rápidos, pero esto a largo plazo puede provocar deficiencias nutricionales, pérdida de masa muscular, alteraciones en el metabolismo
e incluso problemas más serios relacionados con la alimentación. Además, la constante exposición a cuerpos perfectos puede hacer que muchas personas se sientan inconformes con su propia imagen y adopten un hábito poco saludable para ellos mismos, que muchas veces ni siquiera son reales, porque las imágenes están editadas o muestran solo una parte de la realidad. Pero también quiero destacar el lado positivo. Las redes sociales pueden convertirse en una excelente herramienta para aprender sobre la alimentación saludable, siempre que la información provenga de profesionales de la salud y esté respaldada por evidencia científica. Bueno, con esto quiero decir que no se trata de dejar de usar las redes sociales, sino de aprender a utilizarlas con criterio. La salud no se construye con soluciones rápidas, ni con lo que está de moda en Internet, sino con hábitos saludables que podamos mantener a lo largo del tiempo. Segunda pregunta para el nutricionista Matías. ¿Tú crees que las redes sociales nos están enfermando o realmente nos ayuda a comer más sano? Bueno, mi punto de vista como nutricionista y mi respuesta más sincera, te diría que las redes sociales hacen ambas cosas al mismo tiempo. Son un arma de doble filo. Por un lado, es innegable que nos puedan enfermar, ya que nos bombardean todo el día con cuerpos perfectos y platos de comida milimétricamente calculados que lo único que generan es culpa. De ahí nace la obsesión tan fea por comer solo lo que el Internet considera puro o limpio. Y para colmo, cualquiera con un teléfono se siente con el derecho de inventarse una dieta milagro o meterte miedo con solo lo que comes y sin tener ni un solo sustento científico. Y la verdad, comer con miedo o con culpa jamás va a ser saludable. Pero por otro lado, sería injusto no ver lo bueno. Las redes también han sacado la nutrición de los libros aburridos y lo han puesto al alcance de todos. Hoy, en 30 segundos, un profesional real te enseña a preparar un almuerzo riquísimo, barato y sano. No han enseñado a leer las etiquetas en el supermercado, a cuestionar la publicidad y a entender qué es lo que realmente le estamos metiendo al cuerpo. Entonces, al final del día, una aplicación no tiene el poder de enfermarte ni de sanarte por sí sola. Todo depende de nuestra dieta digital. Si usamos el pensamiento crítico y elegimos seguir fuentes que nos eduquen desde la ciencia y el bienestar real, las redes se vuelven una herramienta increíble. La clave no es cerrar la aplicación, sino cuidar lo que dejamos entrar a nuestra mente con el mismo amor y Bueno, acá tenemos un caso de un estudiante de la carrera de Industria Alimentaria que fue afectado por el uso constante sobre las redes sociales. Le presentamos, él es Andy Sánchez. Cuéntanos, Andy, ¿cómo fue tu experiencia o cómo sobrellevaste este problema que tuviste sobre las redes sociales? Al principio me decía, solo voy a ver unos minutos antes de dormir, pero en esos minutos se convertía en horas sin darme cuenta. El contenido era tan variado, rápido, que siempre quería ver uno más. Sin darme cuenta, empecé a revisar el celular apenas despertaba. Era lo primero que hacía en el día y lo último antes de dormir. Cuando perdí el control del tiempo, lo que más me sorprendía era cómo perdía la noción del tiempo. Podía sentarme solo a descansar unos momentos y terminar pasando 2 o 3 horas viendo videos. Ya no salía tanto como antes. Prefería quedarme en casa descansando, aunque en realidad pasaba la mayor parte de mi vida en redes sociales. Como me sentía emocionalmente, algo que me afectó mucho fue la comparación constante. En redes sociales todo aparecía perfecto, viajes, cuerpos ideales, vidas felices. Yo empezaba a sentir que mi vida no era tan interesante como la de los demás. También me ponía
ansioso cuando no tenía el celular cerca. Sentía la necesidad de revisarlo todo el tiempo, como si estuviera perdiendo algo importante. En el momento en que me di cuenta del problema, en el punto más fuerte fue cuando desaprobé un curso. En ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien. No era solo falta de tiempo, era que no estaba controlado mi uso del celular. También tuve una conversación con mi familia. Me dijeron que me veían distraído, distante, que siempre paraba con el teléfono en la mano. Aunque me molestó un poco al principio, después entendí de que tenían razón. Como empecé a cambiar, decidí que tenía que hacer algo. Empecé a poner límites. Desinstalé algunas aplicaciones por un tiempo, apagué las notificaciones y dejaba el celular lejos cuando estudiaba o dormía. Al inicio fue difícil, sentía ansiedad y revisaba el celular por costumbre, pero poco a poco empecé a recuperar el control. Volví a dormir mejor, a concentrarme más en mis estudios y a pasar más tiempo con mis familias y amigos. Lo que, lo que aprendí hoy Lo que aprendí hoy es que en las redes sociales no son las malas en sí mismas, pero pueden convertirse en un problema si no se usan con control. Aprendí que es importante poner límites y ser consciente del tiempo que le dedicamos.